capítulo 20, verso 32. Aleluya. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Vamos a volver a leer. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo precioso en tu palabra. Te damos gracias por tu maravilloso, bendito Espíritu Santo, el cual es espíritu de sabiduría y de revelación en cuanto al conocimiento tuyo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos, Señor, cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado y cuál es nuestra herencia en los santos. Aleluya. Te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús, por esta mañana, y porque tenemos oídos para oír las cosas que tú tienes para darnos, Señor, y ministrarnos. Queremos ponerlas en práctica y ser bendecidos en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen: amén. Hemos visto también el texto de Segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 18, donde dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Él quiere que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Él. Habla acá de que Él nos encomienda la palabra de su gracia. Esta palabra está llena de la gracia de Dios, manifiesta la gracia de Dios, manifiesta la actitud de Dios para con nosotros, en que Él lo hizo todo, lo cargó todo en Cristo Jesús, de manera que por el pago que Él hizo, tú y yo podamos disfrutar gratuitamente sin merecernos, ¿no? ¿Ok? Cuanto más rápido establezcas en tu interior que nada de lo que Dios te ha dado, te ha otorgado y Él ha hecho, tú te lo mereces, ¿ok? Todo es por gracia, no nos merecemos nada y por lo tanto no hay forma que lo adquiramos, no hay forma que lo compremos, y una vez que lo tenemos no hay forma de cómo pagarlo. Es por gracia, amén. Lo que tú y yo lo único que merecíamos era ser mandados al infierno. Y Él cargó todo eso en Cristo Jesús y por gracia hemos recibido todo. Aleluya. Entonces, una vez que estamos en Cristo, esta palabra de su gracia nos dice todo aquello que Él nos ha provisto, que Él nos ha dado gracias a su sacrificio y que nosotros tenemos que recibirlo. Ahora, ojo, es el hecho de que estamos en la gracia y que hemos sido hechos libres, no significa que esa libertad la usamos para vivir o caminar o conducirnos de una manera equivocada. No, Señor. O sea, Dios quiere que vivamos de acuerdo a lo que Él ha establecido. El que dice, porque hay mucha gente que dice que está en Cristo, pero su caminar revela que no lo están. Hola, ¿están ahí o no? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pedro nos habla de que nuestra libertad no sea ocasión para vivir desordenadamente, sino que vivamos correctamente, porque si algo nos controla, algo nos domina, uno es esclavo de aquello que lo domina. Y Dios no quiere que seamos esclavos de nada. Él pagó el precio para que tú y yo vivamos en libertad. Amén. Entonces, la gracia no es excusa tampoco. No, sí, por gracia Dios ya me ama, no hay nada que yo haga o pueda hacer o deje de hacer o vaya a hacer que vaya a cambiar su actitud de Dios para con nosotros. Eso es cierto, pero si tú no vives de acuerdo a lo que Él ha mostrado en su palabra, consecuencias van a haber que tú vas a cosechar. ¿Vamos o no? La santidad no va a cambiar su actitud de Dios para contigo. Lo que va a hacer la santidad es vivir correctamente delante de Dios, no en tus fuerzas, en su gracia y por su Espíritu que mora en ti, que te faculta para hacerlo. Lo que va a hacer es va a poner una barrera en la cual el diablo no va a poder traspasar para destruirte. Recuerden que Él siempre está ahí para robar, matar y destruir. ¿Vamos o no? Esto es como cimiento para seguir construyendo en lo que estamos avanzando. O sea, que la gracia no sea una excusa para vivir desordenadamente. No, Dios quiere que vivas conforme a un plan que Él ha establecido. Él te da la gracia y el poder de su Espíritu para poder vivir de tal manera que lo agrada a Él, no en tus fuerzas, sino Él morando en ti, viviendo su vida. ¿Puedo oír un fuerte amén? Ahora, con eso en mente, la palabra de su gracia nos revela todas estas cosas que Dios ha provisto para nosotros y es poderosa, es la palabra poderosa para sobreedificarnos y darnos herencia. De nada sirve, hemos hablado, tener una herencia y tener tantas bendiciones que Dios ha provisto para nosotros si nosotros no sabemos que la tenemos o no sabemos cómo echar mano de ella o disfrutarla. En Gálatas el capítulo 4, el verso 1 dice que mientras que el heredero es niño, aunque es heredero de todo, en nada difiere del esclavo. Hay un montón de cristianos viviendo su cristianismo hoy en día, viviendo su vida hoy,
que no los difiere en nada de cualquier otra persona que está esclavizada al pecado, esclavizada a las enfermedades, esclavizada a la pobreza, esclavizada a cualquier problema. A pesar de que ellos no son esclavos, son herederos de todo, no disfrutan de la herencia que Cristo Jesús proveyó para ellos, porque son niños. Por eso es que no debemos ser niños, debemos crecer en nuestro conocimiento de la gracia y del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios es la única que nos va a sobreedificar. Desde el momento que nosotros hicimos a Jesucristo el Señor de nuestras vidas, nacimos de nuevo. Desde ese momento Cristo Jesús vino a morar en nuestro corazón en la persona del Espíritu Santo. Las personas que éramos o solíamos ser, ya no somos. Somos nuevas personas en Cristo Jesús. El domingo pasado vimos en Isaías el capítulo 26. Aleluya, alguien diga gloria a Dios. ¿Está apurado, pastor? Sí, estoy predicando contra el calor. En Isaías el capítulo 26, el verso 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si tú no estás viviendo en la paz que Dios quiere que tú vivas, que Él quiere que disfrutes, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que la gente no puede entender cómo tú puedes estar en paz, vivir en paz, andar en paz, a pesar de todos los problemas que están alrededor tuyo. Si no estás viviendo en esa paz, es simplemente porque no está tu pensamiento perseverando en Él. Tu pensamiento está perseverando en el problema, en la dificultad. Tú sabes que el angustiarse no es otra cosa que meditar en los problemas. Y ya que vas a meditar, porque al angustiarte estás meditando, decide meditar en la palabra. Es más simple, porque el meditar en la palabra va a edificar tu fe y te va a ayudar a que puedas recibir y obtener aquello que ya Él ha provisto para ti. ¿Puedo oír un fuerte amén? Entonces tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el verso 2 dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Estas verdades deben ser guardadas en tu corazón. El domingo pasado hablamos y cité Juan 8:32, donde mucha gente dice y lo citan y lo declaran como si eso fuese una realidad en su vida: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero en realidad el verso 32 no es válido sin el verso 31, porque el verso comienza: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese y está jalando un pensamiento anterior, está jalando el pensamiento que sale en el verso 31. Si permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Si tú no permaneces en Él, tu pensamiento no habita en Él, no estás pensando en Él, no estás meditando en la palabra, no estás estudiando la palabra, entonces estas verdades no están siendo guardadas en tu corazón, no vas a disfrutar de esa libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Para eso tienes que permanecer en Él, tienes que estar en la palabra. En Jeremías el capítulo 29, el verso 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene buenos planes, buenas cosas para nosotros. El fin que esperáis. La pregunta surge: ¿qué estás tú esperando? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué es lo que tú quieres de parte de Dios? Si no pasas tiempo en la palabra, si no meditas en la palabra, no vas a tener ninguna expectativa, no vas a saber qué esperar. Por eso es importante que entendamos, que conozcamos cuál es nuestra herencia. Y para ello debemos crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y en su gracia. Y para ello la palabra es la que nos va a sobreedificar. Es sumamente importante que meditemos la palabra, que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. El domingo pasado terminamos hablando acerca de eso, que debíamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Muchos cristianos, la mayoría de cristianos en este mundo, no disfrutan todo aquello que Dios ha provisto para ellos, porque ese es el gran obstáculo. No han renovado su mente con la palabra de Dios. Desde el momento que tú hiciste a Jesucristo el Señor de tu vida, tú viniste a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Tu espíritu nació de nuevo. Yo soy una nueva persona desde el 10 de agosto de 1978. Pero ser una nueva persona, nacer de nuevo, no hizo nada por mí hasta que renové mi mente con la palabra de Dios. El gran problema de los creyentes es justamente eso: no renovar su mente con la palabra para ver y pensar en la manera que Dios nos ve y en la manera que Él ha hecho las cosas por nosotros. Quiero leerles un pasaje que se encuentra en Romanos, el capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 11, donde dice: sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Noten la palabra que aparece ahí al empezar el verso 6. Sabiendo esto. Digan sabiendo. ¿Ok? Guarden esa en sus pensamientos, por mientras. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado, y vimos, pueden poner Satanás ahí, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora noten ahí que el otro término que deben considerar, valga la redundancia, es considerados. Tienes que ver estas dos palabras, sabiendo y considerados. Tienes que considerar de muerto al pecado, porque desde el punto de vista de Dios esto ya fue hecho. Muchas personas, los ateos, los agnósticos y todas las demás gente, aunque no se definen ni en ateos ni en agnósticos, pero libres pensadores y gente que se burla del cristianismo, te hacen esta pregunta, ¿no? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué entonces hizo al hombre? Si sabía que iba a pecar. ¿Cuántos han escuchado esa pregunta? ¿No? Las mentes más iluminadas la han hecho. No un ateo pichiruchi, no, los grandes ateos, con sorna burlándose. Y lo que ocurre es que solamente muestran su ignorancia de las Escrituras. Porque la mayoría de ateos y agnósticos nunca en su vida han leído la Biblia. Nunca la han estudiado. Se hacen su propia idea, y luego de su propia idea de lo que dicen que la Biblia dice, luego la refutan. ¡Wow! ¡Qué iluminados! Pero la Biblia llama a Cristo el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Voy a repetir. La Biblia llama a Cristo el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Una de las tres omnis con las que se le conoce a Dios en sus atributos es que es omnisciente. ¿Qué clase de Dios sería Dios si Él pudiese ser sorprendido? Hace todo, planea todo, pone al hombre en el huerto y a Adán le arruina el plan. De pronto comienzan a correr por los corredores del cielo los ángeles. Dios, se jalan, nos arruinó el plan, nos arruinó el plan. ¿Y ahora qué hacemos? No, pues no sería Dios. ¿O no? Un Dios que puede ser sorprendido no es Dios. Pero como nuestro Dios es omnisciente y lo sabe todo, Él sabía que iba a crear a Adán, iba a hacer todo y que Adán iba a pecar. Por eso Él ya tenía un plan desde antes que el mundo fuese creado, que nada fuese hecho. Él ya sabía, y llamaron a Cristo el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él pagó el precio. Este Cordero inmolado, desde antes de la fundación del mundo, desde el punto de vista de Dios, ya todo iba a ser hecho. Cuando en Romanos 6 nos dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, tu viejo hombre fue crucificado con Él. Tú dirás, pero yo ni había nacido. Antes de la fundación del mundo, ni Adán había nacido. Y ya Él lo llamaba el Cordero inmolado. ¿A qué voy con esto? Hace más de 2000 años atrás, Cristo Jesús vino a esta tierra.
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y pagó el precio como nuestro sustituto. Y el castigo y la cruz a la que Él fue, Él pagó el castigo y todo, y no solamente llevó nuestros pecados, sino que llevó nuestra naturaleza caída como consecuencia del pecado. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. Tú debes saber algo, hermano. Debes entender algo. Hay dos aspectos en las Escrituras. El aspecto legal o el aspecto desde el punto de vista de Dios, y el aspecto vital o experimental. Desde el punto de vista de Dios, mi vieja criatura fue crucificada con Cristo hace más de 2000 años. En el aspecto vital o experimental, yo experimenté ese cambio en el 10 de agosto de 1978. ¿Me dejo entender o no? Pero ya hacía más de 2000 años que Dios lo había hecho. En el momento en que yo hice a Jesucristo el Señor de mi vida, nací de nuevo. Esa vieja criatura dejó de gobernarme. Yo tengo una nueva naturaleza ahora, al igual que tú y cualquier otro que haya hecho a Cristo Jesús el Señor de su vida. En su espíritu ya está hecho. No somos esquizofrénicos espirituales, por si acaso, ¿eh? No tenemos dos naturalezas, una de Dios y otra del pecado. No, Señor. Nuestra naturaleza, nuestra esencia, nuestro real yo fue cambiado por completo en el momento en que hicimos a Jesucristo el Señor de nuestra vida. Y ahí se cumple 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Alguien diga gloria a Dios. Ahora, el problema no radica en esa obra que Dios hizo por nosotros en Cristo y que tú recibes al momento que haces a Jesucristo el Señor de tu vida, se manifiesta en ti, toma lugar en ti, y tú debes saber que tu viejo hombre, esa vieja criatura, esa criatura viciada por el pecado y las tendencias que tenía, ya fue crucificada. Ahora que estoy en Cristo, debo llegar al verso 11, en el cual debo considerarme muerto al pecado. Debo considerarme, debo pensar de mí mismo de esa manera, porque eso ha ocurrido. El problema radica en que nosotros hemos recibido a Cristo Jesús y nacimos de nuevo en nuestro corazón, y nuestro espíritu siempre quiere agradar a Dios, pero nuestra mente no ha sido renovada con la palabra. Sigue pensando como solíamos pensar, y nuestro cuerpo está acostumbrado a hacer las cosas como solíamos hacerlas. Hola. Tú debes considerarte, debes pasar tiempo. Por eso, ¿conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? Sí, mientras estés cumpliendo el verso 31 de Juan 8. Si permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora imaginemos un día cualquiera de una persona que trabaja sus 8 horas, o realmente no trabajan 8 horas, y si tienes un negocio, no trabajas 8 horas. Tienes que estar ahí trabajando más. Llegas a tu casa, a la hora que llegas, prendes el televisor, ¿no? Y ahí te ves, no sé, ya para no atacar y que no se sientan aludidas las hermanitas o algunos hermanitos ahí, no hablemos de novelas, pero bueno. ¿Ok? Ves tal serie, esta serie. Después ves un poco de noticias porque necesitas cargarte del positivismo, de las cosas buenas que han pasado en el día, ¿no? Ningún asesinato, ningún robo, ninguna violación, ninguna cosa mala, ninguna bomba, nada. Entonces te llenas de eso y al final te acuerdas, el gordo decía que tenía que meditar en la palabra. Entonces comienzas a leer 5 minutos. Considerado. Entonces te acuerdas, lo único que te acuerdas de todos los mensajes que estaba dando, él ha hablado de la gracia. Dios me ama, si leo o no leo. Oh, gracias, Señor. Me entrego a tu gracia, tú entiendes, tú comprendes. Sueño. Y así empieza tu siguiente día. Ahora, fabuloso. Por eso es que no experimenta la herencia que Dios les ha dado con todos los santificados. Porque aunque pongas la Biblia debajo de tu almohada y luego eches tu cabecita ahí, la renovación no se da por ósmosis. Tienes que poner la palabra dentro de ti.
Tienes que renovar tu mente con la palabra. Y esto no es leer unos cuantos versículos y aprendértelos de paporreta. Porque hay gente que anda paporreteando la Biblia, pero la Biblia, la palabra no ha entrado en ellos, no se han renovado, no ha edificado fe. Recuerda que Dios tiene planes acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. La pregunta es, ¿qué esperas? ¿Cuál es tu expectativa? Tu expectativa no puede crecer, tu expectativa no puede variar, tu expectativa no puede ser grande si no te llenas de la palabra de Dios. Hola. Ahora debes considerar, como dice ahí ese pasaje, considerar, tienes que verte a ti mismo. En el primer servicio di un ejemplo. Por ejemplo, las personas que sufren de esta terrible situación, que necesitan ayuda, por supuesto, de la anorexia. Ellos sí, siempre me olvido el término, pero tienen un problema de cómo se ve, morfo algo, no sé. ¿Ah? No es, hasta acá no llega, pero si los han oído es algo así. El problema es, ellos no se ven realmente como el resto lo ve, se ven diferentes. Hace tiempo vi una propaganda de una jovencita, era una toma desde atrás, de una jovencita delgadita, parecía rescatada de un campo de concentración, hueso y pellejo, pero la imagen que ella tenía de ella en el espejo era de una gorda. Ahora, toda la gente que la ve hueso y pellejo, pero ella en el espejo se veía gorda. Ahora, yo no tengo ese problema. Yo en el espejo me veo gordo. Cuando le dicen gordo, yo volteo. Yo sé que están hablando. ¿Me dejo entender o no? Pero eso es un problema. La percepción que tiene. Ahora, tú tienes una percepción de ti mismo, de tiempo y espacio, ¿no es cierto? Tu tiempo, tu espacio es lo que ocupas. Por ejemplo, a veces yo voy a pasar y le pido perdón a las personas, digo, disculpe. Entonces la persona se arrima como si ella fuese a pasar. Entonces yo no quepo, pues. Entonces, me río, le digo, usted se ha movido como si usted fuese a pasar, deme una mirada. Ay, pero ahí se mueven, pues, ¿no? Ahora, yo podría avanzar con la parriga y arrasar, ¿no? Los empujo y punto. Pero hay que ser polite, ¿no es cierto? Hay que ser delicado. Pero tú tienes un concepto del lugar que ocupas. Bueno, así como te consideras, así como te ves, tú vas a actuar. Si tú no te consideras, ahora pasamos al lado espiritual. Si tú por no estudiar, por no meditar, por no renovar tu mente con la palabra, te sigues viendo enfermo, por más que te impongamos manos hasta que te dejemos calvo, nada va a ocurrir contigo. Por más que tú pases y digas, pastor, ore por mí para que sea bendecido, prospere, y traigas tu diezmo y tu ofrenda, si tú te sigues viendo pobre, si tú te sigues viendo como una persona que el dinero pasa por tus manos pero se hace agua, que no puedes salir adelante, que no puedes progresar, nada va a ocurrir en tu vida. ¿Puedo oír un fuerte amén? Mientras tú sigas viendo tu hogar como un hogar infeliz, lleno de problemas, como que el infeliz nunca cambie, como cuando se va la bruja y todas estas cosas, y piensas en estos términos y esta sarta de cuervos, cuando volará por los hijos, todo eso, tu hogar seguirá siendo infeliz. Hola, debes considerar lo que la palabra dice. Debes verte sano en tu corazón, en tu mente, verte, disfrutar haciendo las cosas que tal vez no podías hacer antes de que esto se pueda manifestar en el exterior. Yo recuerdo hace años atrás, se convirtió una persona en la iglesia, un señor mayor ya. Nunca en mi vida había conocido una persona más negativa que esta persona. Chapaba una pila y la descargaba de lo negativo que era. Cada servicio, después del servicio me quedaba media hora o más hablando con él, escuchando todas las cosas negativas. Era más negativo que Tristón. De acuerdo, los dibujos animados, ¿se acuerdan? Leoncio, León y Tristón, la hiena. Ay, Leoncio, ay, ¿se acuerdan? Oiga, Tristón era un hombre positivo en comparación a esta persona.
Yo terminaba agotado después de hablar con él, drenado en mis energías por completo. A veces porque soy humano, el hecho de que sea pastor no me hace perfecto. Empezamos con la misma letra del abecedario, la P, pero no soy perfecto. Yo lo veía y quería huir, escaparme rápido. No, pero no quería. Pero ¿saben qué pasó? Algo que tenía a favor ese hombre, era obediente. Y comenzó a hacer lo que le dije que hiciese, a renovar su mente con la palabra de Dios. Hermano, hermana, yo no necesito oír tu triste historia. Si tú me dices que te creo, ahorremos tiempo. Por favor. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer por la palabra. Porque es para todos. El que tiene una historia triste, tristísima, una historia feliz. No importa, es lo mismo que tienes que hacer. Aplicar la palabra de Dios. Es la misma solución. Y este hombre comenzó a obedecer y aplicarla. No fue de la noche a la mañana. Creo que tomó más de un año, congregándose, estudiando, meditando. Pero fue el hombre, su vida fue transformada por completo. Por eso yo hace años atrás, y tal vez lo vuelva a hacer, desafiaba a la gente que se entregaba a Cristo en los servicios. Decía, dame un año de tu vida, congrégate domingo y miércoles, haz lo que se te dice y tu vida va a ser cambiada para siempre. Es la verdad. Ahora, si tú puedes venir y asistir al culto y cantar y alabar, hasta emocionarte y llorar si quieres, esperar hasta que el pastor se despida, la pastora de ti, te dé un abrazo y todo. Pero si tú no vas a tu casa y abres este libro y comienzas a meditar en él y comienzas a renovar tu mente hasta que te consideres a ti mismo como Dios te dice en su palabra que tú eres, nada va a ocurrir en tu vida. Ese hombre, recuerdo que creyó tanto y recibió una serie de sanidades. La última se acercó y me dijo, pastor, los doctores me han dicho, pues era mayor, que tengo fibrosis pulmonar y que, bueno, en cualquier momento me va a morir. ¿Y usted qué cree, hermano? Yo no creo eso. Yo creo el reporte de la palabra de Dios que dice que por las llagas de Cristo he sido curado. ¿Sí me contestó? Bueno, yo me pongo de acuerdo con usted, le impuse manos. Ahora, él se estaba asfixiando, tenía poca capacidad respiratoria. Siguió haciéndose sus chequeos. De acuerdo a los doctores, él seguía teniendo fibrosis pulmonar, pero no necesitó oxígeno en las noches para dormir. Su capacidad respiratoria, él respiraba normal y los doctores no entendían cómo era eso posible. Y que yo sepa, él seguía vivo. Estoy hablando de años atrás. Viajó a otro país con su familia y todo. Era un hombre que cada vez que había ciertas canciones, mayor se ponía de pie, empezaba a danzar feliz. La palabra hizo el cambio. Le dio su herencia. La herencia que tú también tienes y que todos nosotros tenemos. Hermanos, Dios no hace diferencias entre personas. Él nos quiere prósperos a todos. Él quiere que todos andemos en salud divina. Él quiere que todos estemos felices y dichosos en nuestros hogares. No hay diferencia. Ya Dios lo hizo todo. La diferencia la haces tú si es que haces algo al respecto con lo que te ha tocado, si echas mano de tu herencia, si creces en el conocimiento y la gracia de Dios, o simplemente no haces nada. Tú puedes venir acá cada domingo que se te imponga manos, pero si tú no haces algo, si tú no permaneces, permanecer significa morar en, habitar en, vivir en. ¿En qué tienes que vivir? En su palabra. Dejar que su espíritu te ilumine. Saber y conocer lo que Él ya ha hecho por ti, lo que Él ya ha hecho en ti. Es lo que sale en Santiago. Aleluya. ¿Están ahí o no? En Santiago, el capítulo 1, el verso 21 y siguientes, hasta el verso 25 dice, por lo cual, Santiago capítulo 1, verso 21 al 25 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, la palabra ahí cuando dice con mansedumbre, la palabra mansedumbre o ser manso significa ser enseñable. No significa ser sonso. No, muchos confunden manso con menso. La Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso.
Y de menso no tenía nada. A ver, ¿qué menso puede guiar a más de 3,5 millones de judíos por el desierto y hacer todas las cosas? No, él no era menso, era manso, enseñable. Ser enseñable, ser todo lo opuesto a ser rebelde, testarudo, obstinado, hacer lo que te dé la gana. No, simplemente dice, sí Señor, obedezco, tener un espíritu enseñable. Y déjenme decirles, hermanos, que nunca debemos dejar de tener un espíritu enseñable. Yo este año, ¿cuántos cumplo? Creo que 34 años en Cristo Jesús. Dieter, ¿cuántos? Sí, no lo puedo alcanzar hasta ahora. Yo recuerdo hace años atrás cuando escuché que había 50, imagínate, 32 años atrás, yo tenía 2 años de creyente. Él me contó que tenía 20 años en Cristo. ¡Wow! Como creyente, caminando con el Señor. No, hay algunos que dicen que se entregaron hace... Nunca más se les volvió a ver ni la sombra. No, caminando en el Señor. Ahora, imagínense, yo tengo 34, él tiene 52 años en el Señor. Y yo lo conozco, él tiene un espíritu enseñable. Hace poco le sembré unos libros porque quería impartir algo en él, que prefería que los libros te lo impartan. Y la vez pasada, no sé cuántas veces los has leído ya. 5 veces cada libro. Wow. Tiene un espíritu enseñable. Yo tengo un espíritu enseñable. Yo quiero aprender más todos los días. No, yo quiero más y más de Cristo. Hay otros que tienen la actitud de, ya lo sé todo. Eso ya lo oí. Eso ya lo oí. Eso ya lo oí. Espera acá. Si ya lo oíste, Dios te está regando. Si no lo has oído, Dios está plantando una semilla en ti. Por Chano, por Juana, tú debes crecer. Amén, no tenés esa actitud. Bueno, acá dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Salvar tu alma de qué? Salvar tu alma de la corriente de este mundo, del pensamiento de este mundo, para que pienses como Dios piensa. Luego te dice, pero sed oidores, pero sed hacedores, de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay personas que a veces se ven en el espejo natural, luego se van y se olvidan. ¿Me peiné o no me peiné? ¿No? ¿Me quité los ruleros o no me quité los ruleros? ¿No? ¿Me puse maquillaje o no me puse maquillaje? O algunos, ¿me puse desodorante o no me puse desodorante? Yo el otro día me estaba saliendo en BBD. Estoy apurado, amor, ya me voy. ¿Me está yendo? Y me acordé que no me había puesto la camisa. Puede pasarnos. Eso es lo que está diciendo. Se va y se olvida. Pero tú cuando oyes la palabra debes ser un hacedor de ella, practicar. Porque si no lo haces, eres como este que se considera en el espejo y luego se olvida que ha pasado. Eres un oidor olvidadizo. La palabra no hace su obra en ti. Amén. Por eso dice que, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El verdadero espejo es el de la palabra, la que va a reflejar la imagen de quién realmente tú eres. Desde el punto de vista de Dios es la palabra. ¿Que quién eres tú? Una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú? La justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú? Más que vencedor por medio de aquel que te amó. ¿Quién eres tú? Heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Pero tienes que mirarla atentamente y tienes que actuar sobre ella. Es más, la palabra ahí en Santiago, en el griego, cuando dice sed hacedores de la palabra,
La palabra ahí es que tú debes actuar de la palabra, actuar en la palabra, pero no actuar en el sentido como un artista actúa en una obra. Esa es la idea ahí en el griego. Esa es la palabra. Que actúes como un artista actúa. Si te contratan para hacer el rol de un militar, ¿cómo actúas? Como un militar. La Biblia viene a ser tu guión, tu script. Hola. ¿Qué le hacen al artista que lo contrata para una película? Le dan el guión. Lee, estudia tu parte, actúala. ¿O no? Lo que se refiere acá es que tú actúes en la palabra. Tu parte en la palabra, en el guión dice que eres más que vencedor. Deja de actuar como una víctima. Actúa como un vencedor. La palabra dice que por sus llagas has sido curado. Deja de actuar enfermo, comportarte enfermo, sentirte enfermo y dar lástima como enfermo. Comienza a actuar como si por sus llagas has sido curado. La palabra dice que nosotros hemos sido prosperados y bendecidos, que Él ha suplido todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que Jehová es mi pastor, todo me faltará. ¿Dice eso? No dice eso. Entonces comienza a actuar, haz tu parte, haz el papel de ser próspero. Deja de estar dando lástima. Hola. Pero no se enoje, pastor, no estoy enojado. Simplemente te estoy diciendo que es la única forma, y para eso tú tienes que considerar, mirarte en el espejo de la palabra hasta que te veas. ¿Cómo te ves tú? ¿Cuán fuerte es tu deseo, hermano? Ya con esto acabo. Continuamos el próximo domingo. Pero ¿cuán fuerte es tu deseo? ¿Cuánto quieres tú algo de parte de Dios? Había una mujer cansada de que su esposo sea un borrachín y que ya le conocía el camino cuando venía de sus borracheras, cortaba camino por un cementerio. Ya sabía hasta por qué lápidas pasaba, qué tumba. Entonces contrató al que trabajaba en el cementerio para que cabe una tumba. Y cavaron una tumba para darle la sorpresa, pues, y su corrección, pues, a su esposo, ¿no? Entonces una noche que estaba lloviendo, ¿no? Parece que hubo otro que pasaba y también cortó camino, pues, por el cementerio para mala suerte de él. Y como estaba oscuro y lloviendo, ¡ah!, se cayó la tumba. Saltó, gritó, trató de subir, pero como estaba lloviendo, estaba lodo, no pudo salir. Agotado y gritando tantos, se quedó afónico, ya, la palabra que busco, ya conformado, rindiéndose, se sentó en una esquina, a abrigarse de la lluvia y del viento. En eso viene el borrachito, cantando, ¡ay, volver, volver, volver! Todos cantan eso cuando están borrachos, ¿no? Y están con el yo te estimo, pero él estaba solo. Entonces, caminaba por ahí, volver, ¡ah!, también se cayó. Ya cuando se cayó al hueco, se asustó, se puso un poquito más sobrio. Y comenzó a gritar y a saltar y a brincar, a retroceder y a saltar y a arañar y todo, y se resbalaba y todo. Y el otro que estaba en la esquina estaba viendo, seguramente pensando, ¿para qué le voy a pasar la voz? Yo también me pasé un buen rato hasta que me rendí. Que se rinda solo, y los miraba ahí nomás, ¿no? En eso pasó un rato y el otro no se rendía y seguía. Entonces le habla. Él quiso hablarle normal seguramente, pero su voz ya estaba toda grave. Entonces le dijo, no hay forma que salgas de acá. Pero ¿saben qué? El deseo del borrachín se volvió más intenso. Y brincó, saltó, clavó las uñas y salió. La pregunta es, ¿cuán fuerte es tu deseo? Sí, quiero sanarme. Ok. Como dice, hace años atrás decían los jóvenes, ¿no? Ya, cuñado. No, sí quiero ser bendecido. Ajá, ya, cuñado. Si realmente quieres, métete en el libro. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Abríos puertas y entrará la gente guardadora de verdades. Considérate como Dios te ve en su palabra. Pero para que llegues a ese punto, toma tiempo. Si no puedes caminar, considérate andando. Si no puedes ver, considérate viendo. Si no puedes oír, considérate oyendo.
Si no puedes dar una ofrenda, considérate dando, bendiciendo, supliendo, sosteniendo a otra gente. Hola. Si hace tanto tiempo que no te ríes, considérate riendo, practica. De repente los músculos te van a temblar por falta de ejercicio un tiempo. No vas a poder sonreír por largo rato y comienzan a temblar. Practica. Porque van a ocurrir cosas en tu vida que vas a poder sonreír al respecto. ¿Están oyéndome o no? La palabra funciona. Tú tienes que hacer algo para renovar tu mente. Y tu cuerpo luego se alineará para vivir como Dios quiere, porque tu mente estará siendo renovada y tu espíritu ya está vivo para con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pasen los músicos, por favor. Te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por todas sus maravillas, oh Dios. Ayúdanos a considerarnos en la palabra, a vernos de acuerdo a la palabra, como tú nos ves, y a actuar nuestra parte, a ser hacedores, a actuar nuestra parte en la palabra. Y entonces estas maravillas se manifestarán en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Todos dicen? Amén. Toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, por favor. Nadie mirando a un lado, a otro lado. Tal vez hay personas que han venido aquí por primera vez hoy día, o tal vez ya han venido anteriormente, pero aún no han hecho a Jesucristo el Señor de su vida. Esta es tu oportunidad. Quiero que sepas que Él te ama, se interesa por ti, quiere obrar en tu vida. La única forma que esto ocurra es que tú le abras tu corazón y lo invites a que Él sea tu Señor y tu Salvador personal. Para eso yo quiero dirigirte en una oración. Todos lo vamos a hacer en voz alta. Y si nos estás viendo por el video, haz esta oración ahí donde te encuentres. Lo vamos a hacer en voz alta, pero si tú lo vas a hacer por primera vez, hazlo de corazón y Dios va a responder. Porque Él habla de que todo el que invocar el nombre de Jesús será salvo. Repitan después que yo. Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. Te doy gracias porque de acuerdo a tu palabra, yo ahora tengo vida eterna porque te tengo a ti. Desde hoy en adelante te seguiré y serviré todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo. Él, de acuerdo a su palabra, dice que Él viene a morar en nuestro corazón. Si tú aquí esta mañana has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, tenemos un obsequio para ti y una muy breve pauta. Lo único que necesitamos es que nos dejes saber que has hecho esta oración por primera vez, levantando tu mano ahí donde estás, sin temor ni vergüenza. Eso es algo entre Dios y tú. ¿Alguna persona ha hecho esta oración por primera vez? Levante su mano para poderle dar lo que tenemos para él, para ella, y esta breve pauta. No va a tomar más tiempo. Una vez más, si hay alguna persona que ha hecho esta oración por primera vez, levante su mano. Muy bien, si es así, debo considerar que son creyentes, pero debemos invitar personas. Todos inviten a alguien cada domingo. Amén. Y los que han visto este video, han hecho esta oración, escríbanos al correo electrónico que aparece ahí, visítenos en la página de Facebook, escríbanos, o si viven acá en Lima, vengan a nuestras reuniones que aparecen ahí también en la dirección en el video. Dios los bendiga.